Hola, reciban un cordial saludo. En el video anterior tratamos el análisis tiempo-historia a un edificio de un grado de libertad, donde las matrices de rigidez lateral y de masa se reducían a ser escalares. Entonces, realmente ahí no existía mucha complicación en alimentar una hoja de Excel para obtener las máximas respuestas. No obstante, cuando ya los grados de libertad aumenten, el procedimiento, si bien no se hace muy complejo, sí se hace un poco más tardado de realizar. Como tal, se sigue la misma metodología. Entonces, para ir explicando paso a paso, resolveremos el análisis tiempo-historia de la siguiente estructura. Dicha estructura habíamos analizado que tenía... bueno, les mencionaré las propiedades. Primero, teníamos un módulo de elasticidad con un valor igual a 140.000 raíz de 280 tonelada metro cuadrado. Habíamos dicho que las inercias de la viga eran de 0.3 a la cuarta sobre 12 y esto en metros a la cuarta, y la inercia de la columna era de 0.6 a la cuarta sobre 12 metros a la cuarta. Esto significa que la inercia de mi columna era 16 veces la inercia que yo tenía de mi viga. Entonces, habíamos analizado esta estructura visualizándola primeramente en su elevación en el plano cartesiano, es decir, las columnas medían en la parte superior 3 metros y en la parte inferior medían 4 metros. Asimismo, cada longitud de la crujía medía 4 metros, lo que nos daba un total de 20 metros de longitud lateral. Entonces, a partir de esta estructura, nosotros habíamos determinado el planteamiento matricial F igual a K por U. De aquí habíamos determinado la matriz K, la cual es esta que tenemos aquí. Posteriormente, nosotros habíamos determinado de aquí la matriz de rigidez lateral, la cual, con lo que les mencioné en la anterior clase, es K22 menos K21 por K11 a la menos 1 y multiplicado por K12, donde recordemos la parte inferior de aquí representa K22, la parte más grande de la matriz está representada por K11, la parte de abajo a la izquierda es K21 y la parte superior derecha es K12. Entonces, a partir de esta configuración obtenemos la matriz de rigidez lateral, que es esta que estamos viendo en pantalla. Ahora, se condensó a una matriz de grado 2×2 porque nuestra estructura es de 2 grados de libertad, y esos 2 grados de libertad son los grados de libertad laterales, donde recordemos que el grado 13 es el desplazamiento en el primer nivel y el grado de libertad 14 es el desplazamiento en el segundo nivel. Entonces también tenemos que recordar que habíamos planteado estas ecuaciones. Para ello, y teniendo estas ecuaciones, podemos determinar los valores de delta, que aquí es aquí, y los valores de delta los podemos determinar por los métodos de la beta de Newmark, que recordemos que son dos: el que considera una interpolación promedio de la aceleración y el que considera una interpolación lineal de la aceleración, y el otro es el método de interpolación de la aceleración. Entonces, nosotros podemos determinar los desplazamientos teniendo cualquiera de estos métodos. Recordemos que el que hemos manejado con anterioridad ha sido este, el beta de Newmark, pero que considera la interpolación promedio de la aceleración. Pero bien, nosotros no podemos aplicar simplemente así como así el método de la beta de Newmark. Recordemos que si tenemos nuestra estructura de 2 grados de libertad, esto es como si lo viéramos
de la forma de un sistema masa-resorte amortiguador. Es decir, tendremos la rigidez 1, la rigidez 2, y a cada rigidez se le asocia una masa. Asimismo, ya contemplamos amortiguamiento, tendremos C1 y tendremos el amortiguamiento C2. Pero esto de aquí lo tenemos que analizar como dos sistemas de un grado de libertad. Es decir, tendremos un sistema masa-resorte amortiguador con rigidez K1, que para distinguirla le pondremos un asterisco, la masa 1, asterisco, y el amortiguador, que de igual forma será C1 asterisco, y evidentemente tendremos lo mismo, pero en otro sistema, únicamente cambiando la nomenclatura, como lo están viendo en pantalla. Y es a partir de esto que entra la superposición modal en el análisis de historia de tiempo. Para ello, ¿qué comenzamos a hacer? Primero que nada, nosotros recordemos que tenemos una matriz de rigidez lateral. También tenemos una matriz de masa. Y a partir de estas matrices de aquí, recuerden que yo podía obtener la matriz modal. ¿Y qué me permitió obtener la matriz modal? Una matriz que me permitiera diagonalizar estas matrices con las que yo obtuve la matriz modal. ¿A qué me refiero con esto? La matriz K diagonal será igual a tener la matriz transpuesta de la matriz modal que multiplica a la matriz de rigidez lateral, y esto multiplica a su vez a la matriz modal. Para la matriz de masa será igual. La matriz diagonal de masas será igual a la matriz de amortiguamiento, que diga la matriz de modal transpuesta por la matriz de masa y por la matriz modal. Y eso es precisamente lo que tengo aquí en las hojas de Excel. Observen esto. Primero, esta matriz que ven contenida aquí de A3 hasta P18 es la matriz de rigideces que nosotros habíamos armado contemplando las rotaciones dentro de la estructura. Posteriormente a esto, lo que se hace es condensarla. Es decir, esta matriz que está contenida entre B25 y C26 es a la que yo le aplico. Déjenme ver si lo puedo escribir aquí. Dejen cambio el color. Sí. Esta matriz de aquí, K22, es K22 menos K21. No, perdón, se pierde con ese subrayado. K22 menos K21, K11 a la menos 1 y K12 es esta matriz de aquí abajo. Que si ustedes quieren verlo, pues aquí está la fórmula. Noten cómo jalo los valores de la matriz que tiene incluidas las rotaciones. Esta de aquí es la matriz de masa, pero no la diagonalizada. Recuerden que la matriz de masa es una matriz propiamente diagonalizada, pero no es la que obtenemos por superposición modal. Y las siguientes matrices representan la matriz modal, que es esta de aquí. También esta representa la matriz transpuesta modal. Y para los factores que recuerdan que son los factores, ¿cómo se llama esta letra? Gamma I, que eran iguales a tener, que era me acuerdo que era el renglón iésimo de la matriz transpuesta multiplicado por la matriz de masa multiplicado por un vector de unos, y esto dividido entre el renglón iésimo de la matriz transpuesta multiplicado por la matriz de masa y multiplicado por el renglón de la matriz modal.
Entonces, este vector que les pongo, que denomino vector de cargas, es como yo diferencio este vector de unos, que como nuestra estructura es de 2 grados de libertad, por eso únicamente el vector de cargas me representa un vector columna de 2 renglones. Y de aquí, ¿qué más podemos rescatar? Ah, sí. Esta que dice matriz de rigidez diagonalizada no es otra cosa que tener la matriz modal transpuesta, multiplicarla por la matriz de rigidez lateral y multiplicarla por la matriz modal, como pueden verse en estas fórmulas. Noten cómo los cálculos que se hacen es a partir de la matriz modal, la matriz transpuesta y la matriz de rigideces. Observen. Y lo mismo se hace para la masa. Esta matriz de aquí es la matriz modal transpuesta multiplicado por la matriz de masa y multiplicado por la matriz modal. Ahora aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Si en la hoja de Excel ya calculamos la matriz K diagonal, que es igual, repito, a esto que les estoy escribiendo, y a su vez habíamos obtenido la matriz de masa diagonalizada por superposición modal, que es esto que también les estoy escribiendo, nosotros podemos obtener la matriz de amortiguamiento diagonal. Y eso se va a realizar a partir de, o bueno, va a estar en función, si lo quieren ver así, de la matriz de rigidez diagonalizada y la matriz modal de la masa diagonalizada. Entonces, por decir algo, si yo desarrollo K diagonal, lo que tengo es un valor K1 diagonalizado, K2 diagonalizado en el otro renglón y en la siguiente columna, y esto está igualado a 0. O más bien, los elementos que son de la diagonal secundaria son 0. Y la matriz de masa tiene una configuración similar, que es la que están viendo en pantalla. Entonces, si recordamos, el amortiguamiento es 2 veces psi por omega y por la masa, o también puede ser 2 veces psi por la raíz cuadrada de K por M. Entonces, aquí voy a tener el elemento C1 diagonalizado y C2 diagonalizado. Y esto, si lo desarrollo, será igual a tener 2 veces psi por la raíz cuadrada de K1 asterisco por M1 asterisco. Aquí abajo será 0, aquí será 2 veces psi K2 diagonalizado, o bueno, K2 asterisco, M2 asterisco, y aquí será 0 en el renglón de arriba y columna derecha. Y esto es lo que yo introduje en Excel. Sí. Observen que voy a tener 2 veces el término I33, donde I33 hace referencia al amortiguamiento, que como pueden ver es 0.005, es este valor de aquí. Y esto va a estar multiplicado por la raíz cuadrada de B33 por E33, o lo que es lo mismo, la rigidez por la masa. Y esto también se realiza para el elemento que está en la parte inferior derecha. Y si yo ya tengo todos mis elementos, inclusive, si lo quieren ver así, podemos determinar la matriz de amortiguamiento inicial, es decir, de la que yo hubiera partido en el planteamiento acoplado. Si yo realizo eso, lo que tendría realmente sería que hacer una multiplicación de matrices. Y para ello, aquí presten atención, voy a multiplicar la matriz inversa de la matriz transpuesta, que multiplica a esta matriz que calculamos, y va a multiplicar a la matriz inversa
de la matriz modal sin transponer. Y eso de aquí me da la matriz de rigidez que están viendo en pantalla. ¿A qué me refiero con esto? Del planteamiento diagonalizado, ustedes ya tienen pues la matriz diagonalizada por el vector de aceleraciones en coordenadas modales, sumado a la matriz de amortiguamiento en coordenadas modales, por su respectivo vector de velocidad, sumado a la matriz de rigidez, por los desplazamientos en coordenadas modales, y esto no va a estar igualado a 0 en esta ocasión, estará igualado a el vector de... ¿cómo lo colocaré aquí? Será... bueno, pues lo colocaremos mientras a una carga P. Y noten que esto ya conozco tanto la masa, tanto el amortiguamiento, como la rigidez. Pero originalmente yo parto de esta ecuación que están viendo aquí. Estas ecuaciones son las matrices que no están diagonalizadas. Ah, perdón, sí, ya me acordé. Y aquí, bueno, dejémoslo así y ya me acordé que lo denominamos P subíndice D. Entonces, retomando, este es el sistema acoplado. Y este de aquí, que les estoy poniendo en la parte inferior, no, más bien, este es el sistema desacoplado. Y este de aquí es el sistema acoplado. Pero veamos que del sistema acoplado originalmente no conocíamos la matriz C. ¿Y cómo determinamos la matriz C que se colocaría aquí? Fácil, por analogía. Si la matriz de amortiguamiento en coordenadas modales es la matriz psi transpuesta por la matriz C y también por la matriz modal, entonces resultará evidente que la matriz C es igual a tener algo que tenga que multiplicar a la matriz de amortiguamiento pues diagonalizado. Y eso no es otra cosa que tener la matriz modal transpuesta y la matriz modal. Pero como yo paso la matriz modal al otro lado de la ecuación, en realidad es la matriz transpuesta pero inversa. Y como paso la matriz modal al otro lado de la ecuación, es la matriz modal pero elevada a la menos 1. Y eso es lo que determinamos en esta matriz contenida entre F25 y G26. Y pues ya tenemos todos mis elementos, dado que a partir de la matriz de rigidez y la matriz de amortiguamiento puedo obtener mis frecuencias, que en este caso, para tratar de compararlo un poco más con el espectro de TAPS, observen que los periodos son sí 2 veces pi, pero por la frecuencia amortiguada. Y sí convendría hacerlo aquí. Observen, las frecuencias omega subíndice i siguen siendo la raíz cuadrada, pero ahora serán los ki valores que obtengo del planteamiento diagonalizado. Y aquí el periodo t subíndice i será 2 veces pi sobre omega i por 1 menos psi cuadrada. Y el psi cuadrada yo lo obtengo de aquí. Y pues estos valores que están viendo aquí, los valores gamma 1 y gamma 2, recuerden que vienen del análisis modal. Son los mismos que ya habíamos visto con detenimiento en videos anteriores. Lo siguiente es realizar los cálculos, pero como podemos ver hay muchas columnas. Y si les digo, pues ahí están los cálculos, puede que haya quien sí deduzca viendo los encabezados que hay en cada columna, pero puede quien no lo deduzca. Entonces, a fin de que se entienda para la mayor cantidad de los que estén viendo este video, que después de hablar con el ingeniero Marcos
pueden ser inclusive chavos de mecánica materiales 1, 2, estructuras isostáticas. Depende, entonces lo quiero hacer lo más desarrollado posible. Pero no tanto como para tener que explicar muchas cosas que ya expliqué en anteriores videos. Entonces, primero tenemos la columna A y la columna B. La columna A me representa los valores de tiempo y la columna A y la columna B me representa los valores de la aceleración. Y si yo tengo esas dos columnas, ¿qué es lo que puedo construir? Mi acelerograma, donde el tiempo está en segundos y mi aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Y recordemos que un acelerograma pues se ve más o menos de esta manera, aproximadamente. Seguimos manejando el acelerograma de SCT85. Y ahora tenemos los valores Q1 y Q2. ¿Qué representan estos valores Q1 y Q2? Recordemos que ya habíamos obtenido las matrices diagonalizadas. Y si ya habíamos obtenido las matrices diagonalizadas, teníamos nuestros... ¿Aquí qué pasó? Teníamos nuestros dos sistemas de un grado de libertad. Este sistema de un grado de libertad tiene la rigidez K1 asterisco, el amortiguamiento C1 asterisco y la masa 1 asterisco. Y a su vez, esto tiene un desplazamiento que denominaremos QI, que depende del tiempo. Asimismo, teníamos un segundo oscilador de un grado de libertad que tiene una rigidez K2 asterisco, tiene un amortiguamiento C2 asterisco y tiene la masa M2 asterisco, y asimismo tiene su desplazamiento que denominamos Q2, que depende del tiempo. Pues estos valores Q1 y Q2 son los que tenemos en estas columnas que calculé usando la beta de Newmark. Si quieren ser más específicos, o más bien siendo más específicos, ocupamos esta hoja. Entonces esta hoja, recordemos que lo único que teníamos que cambiar era el valor del periodo, y el periodo se cambia en B8 de esta hoja de Excel. Entonces, ¿qué periodos son los que yo tengo que posicionar en esta casilla? Los periodos que yo obtuve aquí, cuando yo ya determiné mis coeficientes de masa y de rigidez diagonalizada. Y esas columnas son las que yo copié y pegué aquí. Esta columna Q1 fue cuando analicé con el periodo de 0.2811 y demás decimales, y la otra columna es la que contiene los datos cuando el periodo es de 0.61 y demás decimales. Y eso representan estas dos columnas que están viendo aquí. Déjenme hacer más grande las siguientes dos columnas. Y si ustedes están familiarizados con videos anteriores, pues van a recordar que son las pseudoaceleraciones, es decir, estas dos columnas de aquí. Y recordemos que la pseudoaceleración iésima no es otra cosa que tener el desplazamiento por la frecuencia al cuadrado. Solo que aquí esta pseudoaceleración no es máxima. Más bien, esta pseudoaceleración, si lo queremos ver con nuestra nomenclatura, será igual a el valor del Q iésimo multiplicado por la frecuencia iésima. Es decir, tomaremos cada valor de lo que obtuvimos con la meta de Newmark y lo multiplicaremos por las frecuencias que aparecen aquí. Si es el caso de estudio del modo de vibrar 1, seleccionamos la frecuencia 1 y Q1. Si es el caso del modo de vibrar 2, seleccionamos la frecuencia 2
y toda la columna con valores de Q2. Y así es como se llenó esta columna y esta columna de aquí. Y ya lo siguiente ya conlleva pues un poco más de artificio, si lo quieren ver así. Solo que déjenme de igual forma hacer un poco más grande estas columnas para explicarles qué es lo que se hizo aquí. Bien, recordemos del análisis modal que podíamos determinar el Q, o bueno, ¿cómo lo había escrito? Podíamos determinar el valor Q-ésimo y lo podíamos igualar al coeficiente omega i multiplicado por la pseudoaceleración, que esta sí es la pseudoaceleración máxima, y dividirlo entre la frecuencia al cuadrado. Y esta igualdad es válida, solo que para el análisis modal espectral lo que hacíamos era multiplicarlo. Aquí, ¿qué pasó? Era multiplicarlo por el vector y-ésimo de la matriz modal. Entonces, realmente, para llenar esta columna, o bueno, estas dos columnas que son x1 y x2, únicamente diremos que xi es igual al factor omega i por el valor de la pseudoaceleración, que esa pseudoaceleración es esta de aquí. Entonces tiene SAI y esto dividido entre omega i cuadrada, que si quieren reescribir esto sería omega i que multiplica al QI por omega i al cuadrado, y esto sobre omega i al cuadrado, o lo que es lo mismo, gamma i, perdón, siempre confundo esa letra, gamma i por QI. Entonces, esta fórmula es la que yo utilizo para llenar esta columna y esta columna de aquí. ¿Y qué es lo que puedo ya obtener a partir de esas columnas de ahí? Pues ya propiamente los valores que necesito para realizar mi análisis estructural dinámico. Recordemos que los desplazamientos, no, perdón, ¿cómo lo explico aquí? A ver, el vector delta xi es igual a la matriz de rigidez lateral que multiplica al vector que contendrá los x y términos, donde recordemos que estos términos de aquí se obtienen a partir de esta ecuación de aquí. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? A que estos desplazamientos delta xi son los que me permiten obtener mis fuerzas laterales. Es decir, el vector de fuerzas es la matriz de rigidez lateral que multiplica a este vector que estoy calculando. Y habrá quien diga, oye, pero tú alguna vez nos dijiste que yo podía calcular los desplazamientos relativos al igualarlos a la matriz modal por los desplazamientos en coordenadas modales. Y esto es cierto. Sin embargo, estos desplazamientos de aquí resuelven la ecuación del movimiento, es decir, resuelven esta ecuación que están viendo, que es la que ustedes ya conocen. Entonces, realmente, aunque esos desplazamientos resuelven esta ecuación diferencial, no son los que utilizamos para determinar los elementos mecánicos. Entonces, por eso los cálculos que hemos hecho con anterioridad nos tienen que conducir a calcular este vector de aquí. Y ese vector que están viendo ahí y que estoy encerrando con repetidos rectángulos azules son... No, a ver, no, sí, de alguna forma tengo que relacionar la matriz modal. Entonces, esto de aquí no es. Realmente, mis desplazamientos laterales o mi vector delta xi sí es igual a la matriz modal por el vector de desplazamientos xi.
donde este vector de aquí se calcula aquí. Sí, ya decía yo que se tenía que ocupar de la matriz modal en algún lado. Qué bueno que recordamos esto de aquí. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Determinar, si lo quieren ver así, estos son desplazamientos que no resuelven la ecuación del movimiento. Porque los que resuelven la ecuación de movimiento son los de estas dos columnas. Entonces hubo que hacer estos cambios que les dije para pasar de los que resuelven la ecuación a los que utilizamos para el tiempo historia. Y pues son los pasos que les platiqué con anterioridad. Y así es como llenamos nosotros estos dos vectores. ¿Y qué es lo que sigue? Pues ya la columna que es de K62 hasta AD y los respectivos valores hacia abajo son el análisis estructural. ¿A qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que si recordamos nuestra estructura tenía 12 rotaciones y esas 12 rotaciones son esas de aquí y esas se calculan mediante la multiplicación de menos K11 a la menos 1 que multiplica a K12 y esto que multiplica al vector delta xy y con eso yo obtengo mis rotaciones. Asimismo, estos cortantes de aquí van a ser determinados como F es igual a tener K lateral, esta matriz, por el vector delta xy. Y pues estas ya son reacciones que se obtienen a partir de los elementos mecánicos. Solo que para que quede mejor ejemplificado todo esto que les expliqué, déjenme copiar el edificio. Ok, nosotros vemos y contabilizamos que tenemos un nodo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así hasta que tengamos 12. Y en cada nodo tendremos una rotación. Entonces, cada rotación se obtiene utilizando esta fórmula que tenemos aquí abajo. Por eso son 12 columnas para cada una de las rotaciones. Asimismo, los cortantes que podemos determinar serán F1 y F2. Y estos cortantes de aquí son los que aparecen en estas dos columnas que tenemos aquí. Y ya déjenme volver a copiar esto para que no se amontone. ¿Y qué es R1, R2, R3, R4 y así hasta R6? Pues las reacciones horizontales que les estoy escribiendo pues en esta parte de aquí. Precisamente van en este orden. Entonces, nosotros veamos esto. Si yo aplico un desplazamiento unitario a nivel del primer entrepiso, mis columnas aproximadamente tendrán esta forma de desplazarse, por decir algo. Y si se desplazan de esta manera, se generan cortantes. ¿Pero qué cortantes me interesan realmente? Estos cortantes que están en esta manera. Todas las columnas son empotradas. Entonces, los cortantes se asocian a un elemento tipo viga doblemente empotrado. Asimismo, también recordemos que si aplicamos rotaciones en los nodos, se van a generar de igual forma elementos mecánicos. Solamente que recuerden que las rotaciones en los nodos se hacen una por una. Entonces, si hacemos una rotación en este nodo de aquí, se vería más o menos una deformación así. Así, de esta forma.
y se generan cortantes. El que me interesa es el de la base. Después, cuando hagamos una rotación en este punto, se va a ver una deformación algo así, que no ocurre al mismo tiempo que la rotación anterior, y se va a generar un cortante así. Y de igual forma, si yo hago una rotación en este nodo de aquí, se genera más o menos esta deformación y provoca otro cortante. Entonces, como yo solamente quiero determinar los cortantes que hay en las bases, tanto al aplicar rotaciones como al aplicar desplazamientos, me es fácil generalizar que la reacción iésima es menos 12 veces por 16 EI de la viga, porque recordemos que la inercia de la columna era 16 veces la inercia de la viga, y esto dividido sobre 4 al cubo, porque es la longitud de la columna inferior, y esto va a estar multiplicado por el desplazamiento delta xi, que es este desplazamiento de aquí. Pero como es el mismo para todas las columnas, es delta x1. Y a esto le voy a restar menos 6 por 16 EI de la viga sobre 4 al cuadrado, y esto multiplicado por el valor de la rotación iésima. Es decir, si yo quiero calcular R1, que es esta columna de aquí, se genera cuando se aplica la rotación 1. Si yo quiero determinar R2, que es esta reacción de aquí, yo tengo que utilizar esta fórmula de aquí abajo, pero cuando aplico la rotación 2. Y así sucesivamente para cada rotación, y esta fórmula funciona cuando I esté, o bueno, sí, cuando I esté entre 1 y 6, porque ya cuando lleguemos a la rotación 7, que es la de la parte superior izquierda y la que estoy haciendo un punto, los cortantes también se van a ver influenciados, pero cuando yo aplico un desplazamiento a nivel del piso 2. Es decir, se van a generar otros cortantes así y otros cortantes así. Y ya no vamos a ocupar los que tenemos aquí abajo por el efecto de delta xi, delta x1. Yo sé que esto suena complicado, pero si ya llevaron bien análisis estructural, ya esto ya es entendible. Y pues realmente estas son las fórmulas que aparecen aquí. Las fuerzas a nivel de entrepiso se obtienen multiplicando la rigidez lateral por el vector de desplazamientos. Las reacciones, como pueden ver, se ocupan esa fórmula que les había comentado. Y pues en este caso yo lo multipliqué por 16 para simular la relación inercia de la columna con inercia de la viga. Y ya no me es necesario plotearlo, pero si ustedes quieren lo pueden hacer con todo gusto. Ahora, como ya rayé mucho esta hoja, voy a hacer una copia y la voy a mover al final. Esperamos a que cargue la copia de esta hoja. Ay, se copió con todo y garabatos. Pero bueno, a ver, espero que se alcance a explicar. O bueno, déjenlos borro. Bueno, resultó más sano copiar todos los valores. Entonces, yo lo que voy a conocer a fin de compararlo con el análisis modal espectral es conocer los máximos valores. Es decir, voy a conocer los máximos valores, pero los absolutos para todos mis datos. Entonces, eso es lo que yo estoy colocando aquí. Quiero conocer mi máximo valor de la aceleración y voy a conocer mis máximos valores para todo de una vez. Entonces ya los determino. Y bueno, ya así de esta forma podemos ver más fácil lo que es tabs contra lo que es Excel. Y podemos notar cosas interesantes. Primero, le pediré que me muestre las deformaciones con el espectro de diseño en X. Al hacer esto, notemos primero
El valor del desplazamiento lateral en el primer nivel tiene que ser aproximadamente 0.0027 y en el segundo nivel tiene que ser aproximadamente 0.0057. Si lo vemos con lo que está en ETABS, vemos que el desplazamiento UX es de 0.0026, muy parecido al que tenemos de Delta X1 en Excel. Y para el segundo nivel tenemos 0.0057 y es muy parecido al que tenemos en Excel. Entonces, estas dos columnas de aquí podemos decir que están bien. Y pues ahora ustedes pueden comparar cada una de las rotaciones. Por ejemplo, θ 1 es aproximadamente 0.0098 radianes. Y si vemos el valor de RY en ETABS, es 0.00972, que podemos considerarla muy parecidos. Recordemos que la precisión se obtiene del nivel computacional que tenga tu computadora, de qué consideraciones hayas hecho para la matriz de rigidez y de otros factores. Entonces, digamos así que los mayores errores aquí se dan porque no consideré la deformación ni acortante ni axial. Pero vemos que aún así tenemos valores muy parecidos. Y pues si ustedes quieren pueden comparar todas las rotaciones. Yo no lo voy a hacer porque son 12 valores. Lo único que sí les puedo decir es que si están bien, esta rotación de aquí será igual a esta rotación de aquí. Es decir, la que está en el primer nivel a nivel de cota A con F. Y en el primer nivel, las rotaciones que estén en las cotas B, C, D y E tienen que ser de igual valor. Y lo mismo va a pasar para el segundo nivel. Es decir, la cota en A del segundo nivel tiene que ser la rotación de la cota en F del segundo nivel. Y las rotaciones B, C, D y F de los segundos niveles tienen que ser iguales. O no me acuerdo si iguales o del... Sí, iguales, según lo que estoy viendo aquí en el Excel. Y ahora... no tengo una forma de comparar estos cortantes F, pero estos valores F de aquí son los cortantes que hay a nivel de entrepiso. Y eso tiene que ser muy parecido a lo que nos dio, a lo que tuvimos con el análisis modal espectral. Pero realmente lo que me interesa más es determinar y comparar las reacciones. Entonces yo le voy a pedir a ETABS las reacciones en el sentido X cuando cargue el espectro en esa misma dirección. Y ya miren, vemos que en los extremos tenemos reacciones de 3.3485, tanto en una columna extrema como en el otro. Y si vemos bien, R1 y R6 son muy parecidas a estas reacciones de aquí, que como podemos ver son muy parecidas y tenemos cierto error con respecto a ETABS, que dentro de todo pues podemos decir que es aceptable. Y si comparamos R2, R3, R4 y R5, tienen que ser muy parecidos a los valores de estas columnas del medio, que como podemos ver ETABS nos da que es de 3.57 y mediante tiempo historia se calcula que es de 4, que es decir es muy parecido. Y pues esto que hice fue cómo se implementa el método del tiempo historia cuando manejemos estructuras en el plano. Y pues ya vieron que no es muy difícil, pero tampoco es un paseo en el parque, simplemente hay que tener un poco de paciencia en llenar nuestra hoja de Excel. Y pues ya con esto se ve cómo se hace un análisis de tiempo historia para múltiples grados de libertad, que si lo hubiéramos querido hacer para el de 3 o los de 10 grados de libertad sería el mismo procedimiento y únicamente aumentarían las columnas que hay que introducir en Excel.